Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dilao. Hoy vamos a aprender por qué tu motocicleta llora. ¿Te ha pasado que a veces estás manejando y el sonido sale como si estuviera llorando o retumbando, sobre todo dentro de el motor, que tú cuando prendes y metes y aceleras, emite un sonido de lloriqueo, como si estuviera llorando? A medida que aceleras, se hace como si retumbara. Ese es, amigos, producto y causa de un solo repuesto que viene justamente acá dentro, al lado de la cremallera donde van los discos de embrague. Para eso, amigo, tienes que venir a sacar tu patada, el tubo de escape, acá también este perno, y sacar toditos los pernitos utilizando la llave 8 de acá. Una vez que sacas eso, se te va a caer el aceite, tienes que voltear. Si es mototaxi, volteas, y si es motolineal, lo pones un taquito abajo y eso será suficiente. Después que tú has sacado su tapa, te vas a encontrar con este panorama. Ya una vez que tú has sacado tu patada, los pernos, tú lo que vas a hacer es sacar la tapa, ¿vale? Lo forcejas de izquierda a derecha en forma de cruz, así o hacia adelante, y le puedes golpear también en esta esquinita de acá, así. ¡Pac! Te va a salir a veces con un desarmador, lo levantas y te vas a encontrar algo así como este panorama. Mira, ve, esta es una parte ya que está desempernada todo para que nos facilite el trabajo, si no nos demoraríamos más de la cuenta. Y vas a encontrar como es, acá vas a encontrar la cremallera, acá trae con sus tapitas, sus pernitos. Tú lo que vas a hacer es aflojar, aflojar y aflojar ahí, si es que deseas. Si no, también no lo puedes tocar, pero sí vas a tener que aflojar acá. Mira, ve, acá encima va una copa. Esta es su tapa, ve, de la copa. De mí las copas lo he regalado a un amigo y me he quedado sin ninguna copa de regalado. Bueno, no pensaba hacer un video como eso, pero lo importante es que lo vas a la solución. La copa viene acá, tú aflojas los pernos y la copa ingresa así, y dentro de la copa hay un perno. Ese perno, para que puedas extraerlo, sí vas a tener que usar un extractor como este de ese perno. ¿Por qué? Porque ese perno ingresa así y esas patitas que ves giran. Entonces con la palanca de un dado, que es como esta, ingresa así, mira, ingresas como esto y lo agarras ahí y ¡proc! Así nomás lo das un jalón y esto va a salir. Si es posible también por acá lo puedes meter aquí un desarmador y ahí se ajusta y lo aflojas. ¿Por qué necesitas eso? Porque si no, no sale, o también lo puedes sacar a golpe, no hay problema, pero es mejor sacarle bonitamente, ¿no? Para no dañar las piezas. Y tú una vez que sacas la copa, te vas a extraer con toda la tapa a un lado, lo vas a extraer y después vas a aflojar este, así, suave, y lo vas a mirar. El producto que hace que la moto suene o retumbe adentro de la caja como si hubiera rozar fierro con fierro, o como tendría un sonido lloroso, es debido a este piñón. En mi país lo llamamos piñón llorón, porque emite ese sonido a un lloriqueo, o sea, hace retumbar el sonido de la motocicleta. Entonces, o sea, como si fuese dos sonidos a la vez, el sonido del tubo normal y un sonido interno que lo hace retumbar al ritmo del tubo de escape que suena, al ritmo del sonido de la aceleración, mejor dicho. Y este es el causante. Entonces, esto mayormente entra ahí, como te repito, trabaja con la cremallera. Esto va a girar a esto, miren. Ahora mira cómo se mueve. Esto le mueve, mira, vean al cigüeñal, ve. Estos trabajan así. Este de acá y la bomba. Esto de acá le empuja acá al piñón. El piñón empuja acá a este piñón de G de plástico de la bomba. Entonces el aceite circula y remoja las piezas. Esos cumplen la función. Pero como te repito, cuando esto se desgasta, provoca ese sonido feo. Este es el causante del sonido feo de esa motocicleta que suena llorón. A pesar que el tubo de escape esté sequito, calibrado, todos los balancines, siempre va a tener ese sonido por culpa de este repuesto desgastado. Esto se desgasta en estos extremos de acá. El modelo es así, sino que ya cuando se desgasta, también esto se empieza más delgado y esto ingresa ahí. Cuando tú quieres comprar un piñón de esto, ve a la tienda llevando el mismo piñón si fuese necesario, o si no te vas, le dices, véndeme. En mi país le decimos piñón llorón, un piñón llorón de una moto china CG 125 o de la Honda. Quiero que veas bien una cosa.
Miren, de la Honda es esto, es más grueso, y de la China es delgadito. Es por eso que los piñones de las motos Hondas difícil provocan el sonido, porque son gruesos. Mira, ve, son de mejor calidad y aguanta normal. En cambio, el chinito, mira, ve que llevan esas 150, 125, son delgaditos, etcétera. Acá también. Y lo que tienes que hacer es cambiarlo, si es que tienes el dinero, obviamente, ¿no? Pero si vamos a hacer una idea que tú no tuviese el dinero, si no tuviese el dinero para que tu moto deje de sonar, lo que vas a hacer es esto: vas a extraer el piñón así y lo vas a voltear así, ve, al otro lado, y lo vas a introducir ahí. ¿Me entiendes? Repito, el piñón vas a extraer así y vas a voltearlo al otro lado y lo vas a introducir. Porque la parte buena de acá arriba no ha dañado, entonces al introducirle estás introduciendo la parte buena. Esto va a reducir en un 30-40% el sonido. A veces lo reduce al 100%, ojo, yo sí lo he hecho, pero no siempre a veces es efectivo, si es que no tuvieses tú. Pero si es que tú vienes los recursos, normal, lo puedes comprar uno nuevo y la introduces, listo. Una vez que tú has introducido, igual manera repites el mismo proceso. Como has desarmado, vuelves a armar, introduciendo su copa. La copa va así, es una copa así que entra ahí va una guacha y ahí va un perno. El perno lo que hace es ajustar, lo ajustas así con esto y a medida lo vas ajustando. Después, para que se ajuste bien, introduces por acá un desarmador, lo metes ahí y lo mantienes ahí, ve, que se ajuste, que se agarre bien, ahí ve, que en los dientes se agarre bien, y después agarras y presionas. Esto no lo va a dejar girar y se va a presionar correctamente, y después sacas esto y empiezas a armar tal y como lo has encontrado. Introduce nuevamente su tapa ahí. Si es que has desarmado la cremallera, introduce todos sus pernos y acá va un que ingresa ahí, ploc, con su pincito. Todo como lo has desarmado lo vuelves a colocar y después lo colocas. Eso es todo. O sea, la idea es solamente, la falla es cambiar este piñón. Este es todo, nada más. Aflojas la copa y extraes. Ese es todo. Cambias esto y nuevamente colocas así por cualquier lado. No, tiene un lado, ¿ah? Es la parte más hundida, o sea, hay una partecita más hundida, que el de arriba es más salidita y la de abajo es más hundida. Por la parte más hundidita introduce. Algunos dicen por cualquier lado, sí, también puedes hacerlo, pero yo lo recomiendo por la parte más hundida. Ese es su sitio, ¿no? Lo colocas, metes su copa y empiezas a ajustar. Y nuevamente, aquí el truco es cambiar este piñón es el que hace el sonido. Si tú cambias esto, tu moto va a funcionar en un sonido sequito, se va a eliminar el retumbe del sonido, el lloriqueo, y todo va a volver a la normalidad y va a sonar tal como debe sonar un sonido de motor. Una vez que tú has colocado esto, agarras todo esto, colocas su tapa, colocas los pernos cada uno y después ajustas bien con tu llave 8 y después colocas acá su patada y la agarras, colocas su perno, armas tal y como está. Y eso es todo, amigos. Y te aseguro que tu motocicleta va a olvidarse de ese sonido. Aunque, para ser sincero, muy pocas motos tienen ese sonido debido al desgaste del piñón. Pero si algún momento te llega a pasar, te sugiero que lo cambies. Y cuando tú cambies su piñón, el que es. No pongas un piñón de Honda en un piñón chino, porque para eso el piñón Honda no ingresa, porque este de acá es más grande, mira, ve, y a veces no ingresa y estorba, ¿me entiendes? Mira, ve, así chambea, ve, ¿lo ves? Ve, este es el que hace toda la falla, ¿entiendes? Entonces tú cambias esto, tu moto va a sonar sequito y vas a ver que no vas a olvidarte de ese lloriqueo. Esto, cuando se desgaste, esto de acá en estas puntas, provoca eso. Así, una vez que tú has armado, como te repito, lo tapas y listo. Y vas a tu moto a darle un sonido excelente. Y te aseguro, cuando tú enciendas tu motocicleta, el sonido se te va a terminar de una vez y listo. Tienes que cerrar todo bien y, si es posible, cambias el empaque de tu motocicleta. ¿Por qué? Porque a veces se rompe este empaque y por ahí bota aceite. Eso hay que tener cuidado. También colocas su tubo de escape, pernos, todo lo empernas tal como lo has sacado y enciendes, y después aceleras. Y te
te aseguro que tu moto sonará sequito y todo habrá vuelto a la normalidad. Bueno amigos, espero que te sirva este video, suscríbete a mi canal y hasta otra oportunidad.